Imagina poseer todo lo que este mundo puede ofrecer: riquezas incalculables, poder absoluto, reconocimiento universal, placeres sin límite y una sabiduría tan profunda que reyes y reinas atraviesan desiertos solo para escuchar tus palabras. Ahora imagina que, a pesar de tenerlo todo, tu corazón se aleja lentamente de su propósito original, como una nave que, imperceptiblemente al principio, se desvía de su rumbo hasta encontrarse completamente perdida en aguas desconocidas. Esta es la paradoja que encierra la vida del hombre más sabio que jamás existió, el rey Salomón. Hoy desentrañaremos esta historia fascinante y perturbadora, no para desmitificar a un héroe bíblico, sino para extraer lecciones vitales que podrían salvarnos de repetir su tragedia. Demuestra tu interés dando like a este video y suscribiéndote para no perderte revelaciones bíblicas que desafían nuestra comprensión convencional. Bienvenido al canal La Respuesta que Buscas, y hoy exploramos el triste final del rey Salomón. Para comprender la magnitud de su caída, debemos primero apreciar la altura desde la que cayó. Todo comenzó con una elección extraordinaria. Siendo apenas un joven inexperto, Salomón tuvo un encuentro sobrenatural con Dios en Gabaón. El Creador le ofreció un cheque en blanco celestial. Pide lo que quieras que yo te dé. Ante esta oferta ilimitada, no pidió riquezas, no pidió larga vida, no pidió la muerte de sus enemigos, pidió sabiduría, un corazón entendido para gobernar al pueblo de Dios. Esta respuesta agradó tanto al Señor que le concedió no solo la sabiduría solicitada, sino también aquello que no había pedido: riquezas, honor y la promesa de una larga vida si caminaba en sus caminos. El reinado de Salomón comenzó así con un acto de humildad que presagiaba grandeza, y grande fue, en efecto. Bajo su liderazgo, Israel alcanzó su edad de oro. Las fronteras del reino se extendieron como nunca antes. La paz reinaba donde antes había habido constantes conflictos. La prosperidad era tal que, según las Escrituras, la plata llegó a ser en Jerusalén como las piedras. El punto culminante de sus logros fue, sin duda, la construcción del templo en Jerusalén. Una estructura de belleza incomparable, revestida de oro puro, cedro aromático y piedras preciosas. Cuando finalmente fue dedicado, la gloria de Dios descendió de manera tan tangible que los sacerdotes no pudieron permanecer en pie para ministrar. Salomón lo tenía todo, absolutamente todo. ¿Cómo es posible entonces que un hombre tan extraordinariamente dotado, tan visiblemente bendecido por Dios, terminara sus días en la apostasía? Antes de empezar con la historia de la caída de Salomón, recuerda darle like a este video y suscribirte al canal. Me llevó horas de investigación hacer este video, pero tu like es suficiente para recompensarme. La caída de Salomón no fue un tropiezo repentino, sino un descenso gradual por 7 escalones que lo llevaron desde la cumbre de la sabiduría hasta el valle de la apostasía. El primer escalón fue su matrimonio con la hija del faraón. Ocurrió sorprendentemente temprano, cuando apenas comenzaba a consolidar su poder. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Esta alianza contradecía directamente las instrucciones divinas. Dios había advertido específicamente a los reyes de Israel que no debían volver al pueblo a Egipto. Lo más revelador es que esto ocurrió antes de que Dios le concediera su extraordinaria sabiduría. Ya entonces, la Escritura señala una grieta en su obediencia. Salomón amaba a Jehová. Solamente sacrificaba en los lugares altos. Ese solamente fue el principio del fin. El segundo escalón fue la violación sistemática de las restricciones divinas para los reyes. Multiplicó caballos. Tenía 1400 carros y 12,000 jinetes.
Acumuló riquezas excesivas. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Pero su violación más grave fue la tercera. El rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. La escritura es explícita sobre la advertencia que ignoró. Jehová había dicho: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Lo más trágico es que Salomón, con toda su sabiduría, conocía perfectamente estas advertencias, pero eligió ignorarlas. El tercer escalón fue la multiplicación exponencial de estas relaciones prohibidas, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Este harén de proporciones sin precedentes no se formó de la noche a la mañana. Creció con cada nueva alianza política, cada nuevo tratado, cada nueva oportunidad de exhibir su poder. Lo que comenzó como una excepción estratégica se convirtió en un estilo de vida. El cuarto escalón, y quizás el más devastador, ocurrió en su vejez. Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios. Nótese la progresión. Primero fue tolerancia hacia las prácticas religiosas de sus esposas. Luego, participación pasiva. Finalmente, la inclinación activa de su propio corazón hacia estos dioses falsos. El hombre que había construido el templo para Jehová ahora adoraba a Astoret, diosa de la fertilidad, cuyo culto incluía prácticas sexuales inmorales, y a Milcom, adorado mediante sacrificios humanos de niños. El quinto escalón fue la construcción activa de lugares de culto para estos dioses paganos. Edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. La ubicación es particularmente significativa, en directa competencia visual con el templo. Cada vez que los israelitas miraban hacia el santuario de Dios, también veían estos monumentos a la apostasía de su rey. Lo que hace esta caída aún más inexcusable es que Dios se había aparecido personalmente a Salomón en 2 ocasiones distintas. Le había advertido específicamente: si os apartaréis de mí y serviréis a dioses ajenos, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra. Salomón no podía alegar ignorancia. Había recibido advertencias directas y personales. Paralelamente a su declive espiritual, el reino experimentaba un deterioro político y social. Para financiar sus proyectos cada vez más extravagantes y mantener su lujoso estilo de vida, Salomón impuso cargas cada vez más pesadas sobre el pueblo. Implementó un sistema de trabajo forzado. Levantó el rey Salomón muchos de toda la tierra de Israel, y fueron 30.000 hombres. La opresión se intensificó tanto que cuando el pueblo se acercó a su hijo Roboam, le suplicaron: tu padre agravó nuestro yugo. Disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre. El sexto escalón fue la pérdida del favor divino y el surgimiento de adversarios. Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad edomita. Dios le suscitó también como adversario a Rezón, hijo de Eliada. Pero el adversario más significativo fue interno: Jeroboam, a quien el profeta Ahías anunció que Dios le entregaría 10 de las 12 tribus después de la muerte de Salomón. La razón del juicio divino se expresa claramente: por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, a Quemos y a Moloc, y no han andado en mis caminos. El séptimo y último escalón revela cuán endurecido se había vuelto su corazón. Cuando se enteró de la profecía sobre Jeroboam, procuró Salomón matar a Jeroboam. En lugar de arrepentirse, intentó frustrar el juicio divino mediante la violencia.
El hombre que una vez había pedido sabiduría para gobernar justamente, ahora buscaba asesinar a un siervo para mantener su dinastía intacta. Los últimos días de Salomón están envueltos en un silencio inquietante en las Escrituras. A diferencia de David, quien murió dando instrucciones a su sucesor y bendiciendo a Dios, el registro de la muerte de Salomón es sorprendentemente breve. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David. No hay mención de arrepentimiento, no hay reconciliación con Dios, no hay palabras de sabiduría final, solo silencio. El libro de Eclesiastés, si fue escrito por Salomón en sus últimos años, ofrece una ventana a su estado mental final. En él, el autor describe haber buscado significado en la sabiduría, los placeres y las riquezas, solo para encontrar que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Su conclusión: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Sugiere un posible retorno tardío a la verdad fundamental que había abandonado. Pero el daño ya estaba hecho. Inmediatamente después de su muerte, el reino se dividió exactamente como Dios había predicho. La nación nunca volvería a unirse. El hombre más sabio terminó cometiendo la mayor insensatez. Volvamos a la imagen con la que comenzamos. Un hombre que lo tenía todo, pero que perdió lo más importante. La tragedia de Salomón no fue que careciera de conocimiento, recursos u oportunidades. Su tragedia fue que, conociendo el camino, eligió desviarse de él. El libro de Proverbios, que contiene gran parte de su sabiduría, comienza con esta exhortación: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Es profundamente irónico que el autor de estas palabras eventualmente olvidara su propia enseñanza. La verdadera sabiduría no es simplemente conocimiento intelectual, es una reverencia profunda por Dios que se manifiesta en obediencia a sus caminos. Quizás la lección más importante que podemos extraer del triste final de Salomón es la necesidad de vigilancia espiritual constante. Como advierte el apóstol Pablo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ninguno de nosotros está más allá de la posibilidad de desviarse gradualmente de nuestra devoción original. ¿Cómo podemos evitar repetir el error de Salomón? Primero, cultivando una humildad genuina. El orgullo que viene con el éxito puede cegarnos a nuestras vulnerabilidades espirituales. Segundo, manteniéndonos en comunidad con otros creyentes que puedan hablarnos con verdad cuando comiencen a ver señales de desviación en nuestras vidas. Tercero, practicando el autoexamen regular, preguntándonos honestamente: ¿está mi corazón tan completamente dedicado a Dios hoy como lo estaba cuando comencé este camino? La historia de Salomón nos recuerda que no son los grandes fracasos repentinos los que típicamente destruyen nuestra vida espiritual, sino las pequeñas concesiones acumuladas con el tiempo. Como él mismo escribió: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Son esas zorras pequeñas, los compromisos aparentemente insignificantes, las justificaciones sutiles, las excepciones a los principios que sabemos verdaderos, las que eventualmente pueden destruir el fruto de nuestras vidas. Pero la historia de Salomón no tiene por qué ser nuestra historia. A diferencia de él, nosotros tenemos el beneficio de conocer su error y sus consecuencias. Podemos aprender de su caída sin tener que repetirla. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si has reconocido áreas en tu vida donde has comenzado a hacer compromisos que podrían alejarte de tu centro espiritual, te invito a hacer una pausa hoy para reorientar tu corazón hacia Dios, como el propio Salomón escribió en un momento de claridad: sobre toda cosa guardada,
guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Comparte este mensaje con alguien que pueda estar en peligro de repetir el error de Salomón. Suscríbete a nuestro canal para más enseñanzas que transformarán tu vida espiritual y déjanos un comentario compartiendo qué aspecto de esta historia te impactó más. Recuerda, no importa cuánto sepamos, cuánto tengamos o cuánto hayamos logrado, sin un corazón completamente dedicado a Dios, todo lo demás eventualmente se revelará como vanidad y aflicción de espíritu. Hasta nuestro próximo encuentro, que Dios te bendiga y te guarde, y que la lección del triste final de Salomón te inspire a vigilar tu corazón y terminar tu carrera con fidelidad.